Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 3. En esta sesión vamos a abordar la introducción a la lógica para centrarnos en la lógica formal, por un lado, y también en los hechos y las abstracciones, de alguna manera, en el aspecto también simbólico o la lógica simbólica. Esto va a cerrar como la primera parte en donde se contextualiza todo el ámbito que va encaminándose hacia la verdad. En esta sesión 3 se van a abordar de manera introductoria el aspecto de la lógica, el objeto formal de la lógica. Para, para cerrar el lenguaje, el uso del lenguaje como uso de la razón o como una forma de pensamiento. Bienvenidos. Uso de los argumentos. Uno de los rasgos que distinguen al hombre de sus antepasados antropoides es el uso del lenguaje. Y un rasgo típico del lenguaje es el uso de argumentos. Un argumento o deducción es un segmento lingüístico de cierta complejidad, en el cual de la posición de trozos o subsegmentos iniciales se sigue necesariamente la posición de un trozo o subsegmento final. Enunciados principales, partes o unidades lingüísticas que integran un argumento. Un enunciado es un segmento lingüístico que tiene un sentido completo y que puede ser afirmado con verdad o con falsedad. Puede ser verdadero o falso. Los enunciados iniciales de un argumento reciben el nombre de premisa y el enunciado final el de conclusión. La lógica formal es una ciencia abstracta que tiene por objeto el análisis formal de los argumentos o también más concisamente como teoría formal de la deducción. Aquí vamos a ir encontrando bastantes conceptos, váyanlos ubicando y tomando en cuenta, porque estos conceptos vienen siendo fundamentales para entender la cuestión de la lógica. ¿Ok? La lógica es parte de la teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia estudia la metodología de las distintas ciencias particulares. La filosofía de la lógica se ocupa de saber en qué consiste la verdad lógica, cómo se explica el acuerdo de las leyes lógicas con la realidad. Que esta última parte es la parte en la que nos vamos a centrar. Ahorita de manera introductoria, pero en otra sesión vamos a ampliar. ¿Sí? La filosofía de la lógica se ocupa de saber en qué consiste la verdad. Otra vez, ¿no? Con este punto de la verdad, la razón y el conocimiento. Pero ahora implementando leyes lógicas. Ok, la lógica formal. Los filósofos griegos, desde Aristóteles y los estoicos, se plantearon el análisis de la forma o la figura de los argumentos, haciendo abstracción de su materia o contenido. El modus tollens es el nombre que se le da al primer esquema. El segundo esquema fue llamado por los lógicos medievales bárbara. Pero ahorita no nos vamos a meter en esquema, vamos a regresar a lo que viene siendo la lógica formal. ¿Ok? Entonces veíamos que la lógica es un lenguaje, es una sistematización del lenguaje. Entonces, ¿cómo vamos a entender el lenguaje? El lenguaje se entiende como una forma de pensamientos, ¿sí? El lenguaje como una forma de pensamiento. ¿Pero qué implica el lenguaje? El lenguaje implica expresarse, entenderse y comunicarse, ¿no? En el sentido más amplio del concepto. Necesariamente esta lógica se apoya en las leyes del raciocinio del ser humano, ¿ok? ¿Y qué es el raciocinio? Bueno, ya lo veníamos viendo en varias sesiones. El raciocinio es el uso de la razón, ¿no? El uso de llegar a un conocimiento justificado mediante, en este caso, aspectos lógicos o mediante aspectos verídicos, etcétera, ¿no? El uso de la razón, la racionalidad. Ok. También tenemos, por otro lado, la lógica simbólica.
La lógica simbólica es la matematización de la lógica. Kant, en su crítica de la razón pura, que la lógica formal hallábase perfecta y conclusa desde los tiempos de Aristóteles. A esta lógica se le llama lógica tradicional. Kant, en la razón pura, se refiere a Aristóteles. Aristóteles es el filósofo de lo físico, ¿no? Aristóteles es el filósofo de lo físico, y pues Aristóteles, Kant alude a Aristóteles en un aspecto de lógica tradicional, ¿no? ¿Qué condiciones necesarias se necesitan para la lógica simbólica? Bueno, de entrada el lenguaje que de cierta manera ya es simbólico, adecuado, y la formulación precisa de las reglas de operación que se encuentran en la base de los cálculos. En 1904 se comenzó a llamar a esta obra lógica, la lógica simbólica. Bueno, la lógica simbólica ahorita igual es a manera introductoria, pero hay que precisar dos partes. La lógica formal ya la tenemos, pero en ella hay que precisar dos aspectos, que vienen siendo los hechos y las abstracciones, ¿sí? Estos son otros dos conceptos que deben de ir quedando claros. ¿Qué son las abstracciones? Bueno, las abstracciones son las ideas, o bueno, son los pensamientos como ideas o representación mental de cualquier objeto, ¿sí? ¿Qué podemos decir, no? En la realidad, nosotros solamente logramos captar, entender o ver fragmentos. Vemos fragmentos de la realidad. No vemos como que todo un panorama, sería como bastante complejo. Vemos fragmentos de la realidad, ¿sí? En cuanto a alguna problemática, ¿no? Llámese de cualquier índole, no vamos a poder captar el todo, sino vamos a ver ciertos aspectos de acuerdo a nuestro uso del análisis, a nuestro uso del pensamiento, pero vamos a ver ciertos aspectos, no vamos a poder alcanzar a ver todo, ¿sí? Entonces tomamos solamente una parte de la realidad, y tomar una parte de la realidad implica la abstracción. Abstraer significa solamente irse hacia una parte, un fragmento del todo, ¿sí? Abstracción, utilizar un fragmento, una parte del todo, ¿ok? Por otro lado están los hechos. Un hecho es un objeto que yace ya concreto, ¿sí? Es un objeto real. El hecho es un objeto real. No necesita demostración porque ya está la explicación de forma explícita, ¿no? Por ejemplo, un hecho es un objeto real o puede ser la cosa en sí. Entonces, ¿qué puede ser un hecho? Una casa, un auto, no necesita explicación porque la explicación ya deviene, ya está ahí de forma explícita, ¿no? ¿Sí? Las ciencias experimentales, como la biología, la química, la física, estas ciencias trabajan con hechos, trabajan con objetos reales, ¿sí? Trabajan con lo que ya está dado, con lo que está ahí, con la cosa, con el objeto, con el hecho. Estas ciencias estudian las cosas ya dadas a través de los hechos, y de los hechos se basan para que estas ciencias vayan formulando sus teorías, ¿sí? Entonces tenemos la lógica formal, es el lenguaje como la forma del pensamiento, que es para expresarse, para entenderse y para comunicarse, ¿ok? Por otro lado tenemos las abstracciones y los hechos. Una abstracción es tomar solo una pequeña parte de la realidad, ¿sí? Quedarse solo con un fragmento de la realidad, ¿sí? Es abstraer. Y el hecho, pues son los objetos ya en lo concreto, ¿ok? En la filosofía, ¿con qué se trabaja? Si dijimos que en las ciencias experimentales como la química, la biología y la física trabajan con hechos, trabajan con cosas, ¿con qué se trabajaría la filosofía? Por un lado, puede entenderse que la filosofía trabajaría con abstracciones, y sí lo hace.
pero también trabaja con hechos. La filosofía trabaja con abstracciones y con hechos. La razón como tal ya implica un hecho que, que, que parte de la experiencia, de una experiencia sensible, ¿sí? Y una experiencia sensible viene siendo ya una abstracción, ¿sí? Y tanto las abstracciones como los hechos son fundamentales dentro del conocimiento filosófico. En la lógica vamos a ir viendo todos estos aspectos. La lógica en sus argumentos, la lógica en su lenguaje, la lógica en su metodología. Pero por otro lado también la abstracción. Y es donde podrán ver que la filosofía trabaja con ambas. ¿Okay? Bueno, la lógica simbólica ya lo vimos. En un principio la lógica solo simbolizaba los elementos variables. Por ejemplo, si A, entonces B. Pero no B. Por tanto, no A. Este es ya una proposición, ya son hasta cierto punto los enunciados, no como tal, pero les digo de manera introductoria. Observar cómo funciona la lógica del tercer excluido en esta forma lógica y recordar las implicaciones que esto ha tenido para el desarrollo de la ciencia social. Otra es de manera introductoria, pero en su momento vamos a verlo ya plenamente. Ahorita lo que me interesa es introducir a la lógica formal. Por un lado, destacar los hechos, lo que son los hechos, las abstracciones, y concretizar en que la filosofía trabaja con ambas. Bueno, esta diapositiva nos dice el lenguaje de la lógica hacia una formalización del lenguaje, el lenguaje natural, el lenguaje formal, las constantes y las variables. Okay. Un argumento es un trozo de lenguaje susceptible de análisis y socialmente controlable. ¿Qué tenemos aquí? Un argumento es un fragmento. ¿Cómo lo captamos? Un argumento puede ser una abstracción de un todo, en este caso del lenguaje. La lógica se interesa por el lenguaje. La lógica es un lenguaje como lo es el lenguaje matemático, como es el lenguaje de cómputo, ¿sí? La lógica es un lenguaje en esos aspectos. Pero el análisis lógico puede ser considerado, desde cierto punto de vista, un análisis lingüístico, ¿sí? Tenemos a la lógica deductiva. Esta pretende ser una ciencia universal. Esto requiere la confección de un lenguaje artificial que cuente con reglas explícitas por las que se establezca el uso de los términos y la formación de enunciados. Ok. La lógica deductiva. Los enunciados atómicos. El lenguaje nos da posibilidad de designar objetos o individuos, que en gramática llamamos nombres propios, por ejemplo, sería por ahí. A los nombres propios, la lógica los llama sujetos, y a las palabras que denotan propiedades de objetos se les llama predicados. Este es un poco para que se comprenda más ampliamente, ¿no? Es como a manera de ejemplificación, ¿no? Tanto los sujetos como los predicados son llamados términos, ¿ok? Los enunciados atómicos también se llaman predicaciones y son siempre positivos. Ejemplo, el Orinoco es un río, ¿sí? Símbolos que denotan a objetos, las primeras letras del alfabeto, en castellano, A, B, C. Y los símbolos que denotan propiedades y las relaciones se llaman letras predicativas, ¿sí? Entonces tenemos un enunciado atómico, el cual también se llama predicaciones, y son siempre positivos. El Orinoco es un río, ¿sí? Y los símbolos que denotan objetos, un ejemplo sería el abecedario, A, B, C, o las vocales A, E, I, O, U. Y los símbolos que denotan propiedades y relaciones se llaman letras predicativas. Igual ahorita para que vayan familiarizando con los conceptos, pero más adelante viene ya como tal lo que enfocarnos dentro de las cuestiones de la lógica.
Un enunciado atómico se dice que es verdadero cuando es conforme con los hechos, esto es, cuando la propiedad designada por el predicado corresponde realmente al objeto u objetos individuales de que se trate. Se dice que un enunciado es verdadero cuando tiene valor de verdad positivo. Se dice que un enunciado es falso cuando tiene valor de verdad negativo. ¿Sí? Ok. A manera de introducción, nos enfocamos en la lógica formal, los hechos, las abstracciones y nos introducimos un poco a la lógica deductiva y a el enunciado atómico, ¿no? Por mi parte, sería introducción a esta sesión. Muchas gracias.